Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad para hablar de la selección de Inglaterra, para mí una de las candidatas a ganar el Mundial. Y tengo un invitado de lujo, Memo Navarro, periodista, comentarista de la Premier y de la Champions en TNT y HBO. Lo dije en el video pasado, yo ya lo conocía a él de Twitter, intercambiando ahí opiniones. También le puse voz en Apuntes de Rabona, que es un medio que yo sigo bastante. Muchas gracias, Memo, por pasarte. Y bueno, para hablar de Inglaterra, que ya veo tu franela atrás de Harry Kane, veo Venimos preparados. la bufanda. Muchas gracias por pasarte. Y para iniciar directamente, yo menciono que para mí Inglaterra es candidata a ganar el Mundial. ¿Tú también lo ves así en este momento que grabamos el video? ¿Cómo estás, Javi? Un gusto estar por acá, sobre todo con este tema que me gusta mucho de la selección inglesa. Yo te voy a decir que sí, en un top 5 lo pongo. No te voy a decir top 3, no te voy a decir máxima candidata, pero un top 5, sí. Y te voy a agregar, probablemente nunca en su historia, si repasamos torneos, si repasamos periodos, probablemente nunca en su historia Inglaterra había sido tan favorita. Para tal vez quien no esté muy empapado de la historia de la selección inglesa, por ejemplo, ganan el Mundial del 66 en casa, después los eliminan en cuartos de final, me parece, en México 70 en el Mundial, tiene un tercer lugar en la Eurocopa del 68, es decir, ese periodo sí podríamos decir que se le manejó como favorito, pero después de eso no participó en ningún torneo en 12 años. Después recupera sensaciones en el 86, donde los elimina Argentina, unas semifinales en el 90, pero en el 88 no pasó nada con ellos en la Eurocopa. En el 92 fue un fracaso, en el 94 no van al Mundial, es decir, incluso esos puntos altos han tenido una caída muy rápida y por fin estamos viendo el periodo más estable, más competitivo en la historia de la selección inglesa. Ahí sí, mira, no han ganado nada, pero es innegable que jugar dos finales de Eurocopa consecutivas, un cuarto lugar en Mundial y después, bueno, lo de Qatar 2022, que me parece una pena porque para mí fue el mejor partido ese contra Sí. Francia en toda la era Southgate y cayeron en cuartos, pero es el periodo más competitivo que ha tenido la selección inglesa en su historia prácticamente. Me he dicho, a mí me gustó mucho más la Inglaterra de 2022 que de 2018. La de 2018 queda más lejos, llega más lejos. Claro, obviamente el cuadro, los rivales siempre también te marcan línea, pero como tú bien mencionas, en 2018 que Inglaterra llega a semifinales, nadie esperaba que Inglaterra llegase a esa instancia. Es una realidad. Más allá de que después uno plantea el cuadro y ve, ok, Inglaterra es favorita, en la previa uno no hablaba de Inglaterra como una gran candidata. Ya después en Qatar, como tú bien mencionas, Francia tenía más reflectores, Argentina también, por la racha que tenía. Inglaterra estaba ahí, hizo para mí un partidazo contra Francia. Kane Sí. falla el penal en el primer tiempo, ¿no? Al final del primer tiempo, si no me equivoco, o es al final del No, no, partido. no, los dos los cobran en el segundo tiempo. Fue sobre el final del partido. Sí, 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 se van 1-0 perdiendo con el gol de Chouameni en ahí la Tchouaméni. primera mitad. Muy buen partido de Saka, de los mejores que ha tenido en la selección inglesa. Lo empata Kane con un penal, precisamente que le cometen a Saka. Y sobre el final viene el gol de Giroud, que en realidad lo empuja Maguire. Viene el penal de Kane, todavía después de eso, lamentablemente lo falla. El segundo, porque ya había metido el primero. Pero yo comparto contigo que a diferencia de 2022, creo que esta selección tiene más cosas, la experiencia de haber vivido también ese mundial, porque hay que decir que de 2018 a 2022, más allá de que hay actores, algunos actores que repiten, sí que hay sus diferencias, muchas diferencias entre esa Inglaterra y la de 2022. Y sí que creo que en esta vemos muchas cosas. Si quieres podemos pasar línea por línea. Yo creo que en la portería no hay mucho debate, creo que Pickford va a ser el portero, ¿no? No creo que haya Sí. cambio sustancial. En la Y defensa, sí, con todo mérito, perdóname Javi sí, sí, que sí, te sí, interrumpa, con todo mérito lo de Pickford, no solo porque con Inglaterra siempre cumple, sino siempre. porque hay mucha gente a la que no le gusta su estilo y tal. Las últimas dos temporadas son las mejores que ha tenido en la Premier League, top 3 en la liga, entonces bien, y es rescatable, es bueno que los porteros, aunque sean los suplentes, además de Pickford, Dean Henderson y Nick Pope, estén todos en un gran nivel. O sea, los tres están para Sí, jugar sin problema. sí, eso es positivo para Inglaterra, que tiene una plantilla además muy, o sea,
una plantilla y un espectro de opciones bastante amplio, porque tiene muy buenos jugadores Inglaterra. Si nos vamos a la defensa, los centrales, viendo la última convocatoria por lo menos de Tuchel, que no te pregunté por él, pero lo haré al final, yo sí creo que hay calidad en defensa. En los centrales creo que, más allá de que te pueda faltar algo, creo que tienes buenos centrales. En los laterales, bueno, la gran duda es Trent, por cómo está en el Madrid, ¿no? Que no solamente a nivel físico, sino también a nivel futbolístico, no sé qué tan importante va a ser para Xabi Alonso esta temporada. Igual si no está él, puede estar Rhys James, por ejemplo, que a mí me parece que estando bien físicamente es un cañón, un lateral impresionante. Y por izquierda van surgiendo nombres, justamente vi tu tweet hablando de la selección inglesa, está Lewis Skelly, que a mí me encanta, gran futbolista. También está O'Reilly, que está muy bien en el Manchester City en este momento. ¿Tú cómo lo ves, esa línea defensiva? Si quieres me dices una titular, la que tú creas, ¿no? Obviamente, Sí. de cara a lo que puede ser el Mundial. Mira, yo creo que Reece James, como lateral por la derecha, estando sano, es el lateral más completo. Surgieron muchos Sí. en su momento en Inglaterra, pero el más completo siempre me pareció Reece James. Te da la versatilidad de quedarse como tercer central al momento de atacar, de ser centrocampista, como lo ha hecho ya en varias ocasiones en el Chelsea y cuando era más jovencito en el Wigan. Entonces, yo creo que él, John Stones, que podrá lesionarse toda la temporada con el City, pero que no falla un minuto en torneos importantes con Inglaterra. Además, tiene mucho peso en el vestidor, tiene Sí. mucha experiencia. Serán él y Mark Gay. Yo no veo otra pareja de centrales. Yo creo que sí ha bajado la calidad de esa baraja de centrales con la lesión de Colwill, que para mí es muy dura. Por Sí. lo que te puede dar como central zurdo, por esa salida de balón. Jared Brandwhite, el central del Everton, que tiene mucho tiempo también lesionado y se esperaba que pudiera dar un paso al frente. Entonces, como suplentes, Konsa y Dan Burn no está nada mal, son No. jugadores muy fiables dentro de la Premier Sí. League. Creo que no es la mejor baraja que puedes tener, pero es bastante buena. Y por izquierda es un hecho, es una gran noticia que después de tener que jugar con Trippier a perfil Qué cambiado, barbaridad. esperar a Shaw lesionado, ahora tengas saliendo a Lewis Hall, que viene recuperándose de lesión, pero es Sí. opción, a O'Reilly, que tiene su primera convocatoria, Spence puede jugar a perfil cambiado ahí, Luke Shaw incluso dentro del Manchester United es de los jugadores que empiezan a recuperar nivel, Luis Skelly. Entonces, mira, te voy a decir, en esa posición, Luis Skelly, que no está convocado en esta última convocatoria porque ha perdido minutos en el Arsenal, En el pues yo Arsenal. creo que Sí. cualquiera se puede meter. Apuntaría nada más que es una injusticia la de Tyreek Mitchell, ¿eh? O sea, no solo que no vaya convocado en esta ocasión, que no vaya nunca. No Eso va nunca. no me lo explico. Sí, es bastante extraño, pero bueno, sabemos que los seleccionadores también van apuntando a partir de perfiles y hay nombres que Claro. naturalmente no terminan entrando y bueno, es decisión en este caso de Tuchel. Nos vamos al mediocampo, Memo, donde creo que podemos coincidir que hay uno fijo que es Declan Rice. A partir de ese hombre, el equipo se construye. Y después vamos con su acompañante. Yo puse un tweet hace algunos días hablando sobre lo que quiere Tuchel, que Tuchel parece que le da continuidad a dos extremos, que después hablaremos de ellos, a Rice en el doble pivote y a un acompañante que es el que está teniendo un poco más de peso con balón en esa primera línea. Justamente en el video del United hablamos de Wharton y de Elliot Anderson. Elliot Anderson fue el que jugó los últimos partidos en la eliminatoria. Me gustó mucho, me parece un gran futbolista. Pero a ti en clave Inglaterra, ¿cómo lo ves? Porque ya hablamos de clave United en caso de un fichaje hipotético. En clave Inglaterra, ¿cómo lo ves? Elliot Anderson ha ganado peso en la última fecha FIFA, bueno, Sí. en las últimas dos fue prácticamente inamovible para Tuchel, rindió muy bien, y es que es este perfil completo, ¿no? Que eh, te da cosas con balón sin perder la parte física y sin perder la parte defensiva, porque es interesante lo que comentas. Rice con Southgate todavía tenía muchas responsabilidades con balón, bajar a organizar, no es su fuerte. Ahora Sí. Tuchel lo que hace es replicar más lo que está haciendo Rice en el Arsenal, darle más vuelo, más versatilidad, que llegue a zonas más altas. Eh, la vez pasada pensé que me encantaría ver un mediocampo Wharton, Anderson, Rice para un partido así, un partido importante donde tienes que meter ahí Complicado, ¿no? centrocampistas. Sí, sí, un partido complicado de Copa del Mundo. Yo jugaría con los tres, Y serían pero si no, complementarios, ¿ah? Lo veo, o sea, no sí, sería sí. algo raro, sería algo que se podría ver.
Completamente. Por un tema físico de resistencia en específico, voy a quedarme con Elliot Anderson. A Wharton le cuesta mucho terminar los partidos en el Crystal Palace. Creo que ese saltito físico, no me refiero en musculatura, sino en resistencia, Sí. en poder aguantar más. De pronto tiene golpes, lesiones constantes. Creo que lo limitan ligeramente. Entonces me quedo con Elliot Anderson para acompañante de Rice. Y ya, Memo, como estamos hablando del mediocampo, ¿no? Hablamos de Rice, hablamos de Elliot Anderson, que para ti, y yo puedo compartir contigo de que creo que va a ser ese primer mediocampista si lo vemos con balón. Hay otro mediocampista más, la pasada fecha FIFA jugó ahí Morgan Rogers, el perfil más adelantado, pero claro, ya regresó Bellingham, que Bellingham estando bien va a estar en Inglaterra. Phil Foden, a mi criterio, está, más allá de que aparezca en la nómina como atacante, está jugando mejor como mediocampista en el Manchester City, está volviendo a su nivel. ¿Cómo ves tú esa posición? ¿Qué perfil crees que va a utilizar Southgate? Porque Southgate no, Tuchel, porque claro, ese es el punto. No es tanto quién está mejor, sino cuál encajaría más dentro de lo que quiere Tuchel dentro de su equipo. Inglaterra necesita complementariedad acá y un entrenador que tome decisiones. Ahora lo vamos a hablar tal vez ya centrándonos más en Gareth Southgate, pero es un problema bastante grande el que tiene Inglaterra acá, porque si algo intentó Southgate en la última Eurocopa que provocó que el juego colectivo fuera un desastre, a pesar de llegar a la final, que fuera tal vez el peor torneo con Southgate al frente, fue intentar Sí. encajar a muchas piezas ofensivas con talento, pero sin esa armonía, sin esa complementariedad. Yo creo que cuando estén sanos, en este momento no, pero cuando estén sanos, todas esas cartas, esas piezas que tendrá Tuchel, Palmer será el media punta. Yo creo eso. Me voy adelantando un poquito, tal vez, pero yo creo que el que está muy seguro en su posición, porque ha sido de los más constantes en selección inglesa, es Bukayo Saka por la derecha. Sí. Es un tipo que siempre te da rendimientos estables y que no necesita demasiado para poder entregarte ese desempeño. Entonces, yo creo que el extremo por la derecha seguirá siendo Saka. Sí. Como centrocampista más adelantado, media punta, yo creo que puede ser Palmer y por versatilidad, claro, por jerarquía, por reflector, Bellingham partiendo desde la izquierda no lo veo improbable. Yo creo que hasta se puede dar. Yo creo que lo más armónico sería un extremo izquierdo profundo como Gordon, Gordon. como Rashford cada vez es más profundo con desmarque sin balón, Sí. pero podemos agregar ahí a Rashford que también con el Barcelona ha despertado un poquito, aunque su juego globalmente no es tan bueno, pero yo creo que va a ser la tentación de Tuchel encajar a la mayor cantidad posible de estos jugadores talentosos y veo más a Bellingham capacitado para arrancar desde la izquierda y darle libertad, darle ese recorrido que te trabaje la banda, a que lo vuelva a hacer Foden como lo hizo Sí. en la Eurocopa, donde fue una de las grandes decepciones. Sí, y no cuajó. De hecho, me acuerdo muy bien de eso que tú mencionas, porque era Rice. Creo que Gallagher comenzó ganando un poco de fuerza, pero arriba eran Foden por izquierda, Bellingham, Saka y Kane. Que bueno, Sí, Kane, no hablemos del punta, ¿no? Que Kane está además volando, jugadorazo, que merece, a mi criterio, un título con Inglaterra, porque es un sí, futbolista que por diferentes razones no ganó los títulos que debería por talento, pero creo que al final eso no debe marcar lo que ha sido su carrera, el nivel impresionante que ha hecho. Pero bueno, al final es la bandera de esta selección. O sea, pueden aparecer los que completamente. quieran, ¿no? Los jóvenes que quieran, las estrellas de Premier, como Saka, como Palmer, que no lo mencioné, pero obviamente Uh estando -huh. bien físicamente forma parte de la convocatoria. Pero Kane sigue siendo el estandarte de esta Inglaterra y sin duda que va a ser el líder de la selección, a menos que pase algo muy extraño. Y como tú bien mencionaste, y dije yo en el medio, hablemos de Tuchel. Uh -huh. Porque claro, Tuchel tuvo su paso por Inglaterra, está tomando el mando de la selección. Yo siempre he pensado que Tuchel es un entrenador que a nivel de clubes, a nivel de preparación de partidos, de planes, siempre ha sido muy, muy bueno. Eso, en una cita mundialista, en un torneo de ese nivel, puede ser fundamental. Igual te pregunto a ti, ¿cómo has visto a Tuchel en Uh estos -huh. primeros compases, si se quiere decir de alguna manera, con la selección de Inglaterra? De momento, bien. También había que meterle ahí el ojo
al tema de gestión. A mí me parece todavía sorprendente que Tuchel, un entrenador alemán, sea entrenador de la selección de Inglaterra, que sea el seleccionador por un tema cultural y también porque Inglaterra con él está buscando solo un último paso. O sea, lo están fichando porque es un ganador. De Sí, hecho, su contrato expira al final del el Mundial. mundial, sí. Duró menos de 2 años ese contrato. Entonces, bueno, de ese lado, en el tema de gestión, parece que la cosa va bien. También por eso me da la sensación de que Tuchel llama a Jordan Henderson, llama de pronto a Walker, que le ayuden también a esa parte en el vestuario. Al final es una plantilla joven. Estos jugadores talentosos de los que hablamos, muchos no superan los 25 años. Entonces, creo que esas decisiones han sido acertadas. Conforme comenzaron los clasificatorios, el rendimiento colectivo no era tan bueno, era un equipo muy plano. Intentaba tal vez con Luis Skelly como, por dar un ejemplo, como lateral que iba por dentro, algunas cosas más novedosas de lo que estábamos viendo con Sí. Southgate, pero no, se veía un equipo plano que le costaba imprimirle otra velocidad, cambiar el ritmo. Perdieron incluso contra Senegal un amistoso donde no se vio bien la selección inglesa, pero entre las facilidades de los rivales en ese grupo de clasificatorio, que la verdad es que era un nivel muy bajo, y Sí. que ya vemos una selección más trabajada, creo que podemos decir que Tuchel lo está haciendo de una manera adecuada, pero para mí no solo la evaluación viene hasta el Mundial, es que esa es una realidad, es la parte compleja de evaluarlo, que tenías que ganarle a Albania y a Letonia y después lo que nos muestre en la Copa del Mundo. Pero para mí la prueba verdadera, un poco hilando con lo que veníamos, es lo que sea capaz de hacer y las decisiones que tome cuando tenga todos los talentosos, porque en estos partidos, sobre todo en los recientes, en algunos no ha tenido a Palmer, ni a Foden, ni a Bellingham, entonces es mucho Exacto. más sencillo Sí, encajar piezas a Rodgers y a Gordon, y no tienes que jugar con los egos tal vez de los jugadores con más jerarquía o con este reflector mayor, con estas figuras, y no tienes que encajarlos, todo es mucho más sencillo. Cuando tenga todos, yo quiero ver a ese Tuchel de plan de partido, que no le importe quién es la figura, sino el rol que cumpla. Eso está por verse, pero es donde yo quiero analizarlo del alemán. y es complicado, ¿no? Porque Inglaterra tiene muchas estrellas, más allá de que hablemos de que Kane es el gran estandarte, claro, al final tienes a Bellingham, tienes todos esos nombres pesados que dejarlos en el banquillo en una semifinal de un mundial es complicado, o sea, en verdad es una gestión que no es sencilla, por eso como tú mencionas, Southgate intentó dentro de todo plantear a todos los talentosos, más allá de que el equipo jugaba muy mal porque no funcionaba, la realidad es que, bueno, yo siempre uso como ejemplo lo que hizo Francia en 2018, que comenzó con Dembélé, después saca Dembélé, si no me equivoco, mete a Matuidi a jugar por banda de Champs, porque claro, la realidad es que necesitas primero que el equipo funcione para que tus principales estrellas puedan figurar, y la realidad es que es así, y un seleccionador de nivel tiene que tomar esas decisiones. E incluso ahora que estamos hablando de Southgate, cuando mejor se vio la selección inglesa, por ejemplo en 2021, en esa Eurocopa, muy pragmática esa selección, lo hizo con Rice y Calvin Phillips en el doble pivote, su línea de 5 para partidos importantes, y adelante Sterling y Kane, que eran una buena sociedad, y Mason Mount, y se guardaba a Saka, a Sancho, a Rashford, a Grealish, y cuando fue Southgate en contra de sus ideales y dijo voy a poner a todo el talento, terminó por ser un desastre. Entonces, ahí es donde, repito, hay que ver las decisiones que tome Tuchel, porque incluso mencionabas también a Harry Kane, que es el estandarte, que es un inamovible, por lo que puede hacer también fuera del área, conectando con sus compañeros. Pues el propio Kane ha dicho, ahora con este gran paso que tiene el Bayern, yo necesito compañeros extremos que hagan desmarques, que vayan al espacio para yo poder habilitarlos, como lo hizo siempre con Heung-min Son en el Tottenham. Sí. Entonces, en esa última Eurocopa no tuvo esos jugadores a los cuales lanzar. Si quieres sacar el máximo provecho de Harry Kane, pues tienes que ponerle esos runners, como le llaman en inglés, ¿no? Esos jugadores que vayan en profundidad. Y viendo el nivel de Kane, si se mantiene, es que es la gran carta por la que tienes que apostar, ¿no? Crearle ese contexto para que él pueda también ser ese futbolista que influye tanto dentro del área como fuera de ella, donde hemos visto que es sensacional. Memo, para cerrar, eh,
un juego, ¿hasta dónde ves a Inglaterra? ¿Cómo lo ves? O sea, si tienes que decir tú, intentando, bueno, desde lo analítico, desde lo Ujú. hasta lo sentimental, si tú quieres ver a Inglaterra Sí. ganarlo, ¿hasta dónde ves a Inglaterra en el Mundial? Yo veo a Inglaterra finalista y en la final pueden pasar muchas cosas. Yo Sí. creo que ya tiene la madurez, ya este proyecto está para poder ganar una final, pero yo sí lo veo como finalista. Yo creo que a Tuchel lo llevan para que gane, no les vale otra cosa porque ya se jugaron finales. Sí. Ya menos que una final es poco realmente para Inglaterra actualmente, por lo que ha conseguido y lo cerca que ha estado. Yo creo que a una final sí se puede meter y ahí pueden pasar muchas cosas, pero finalista, ese me parece 19 de julio en New Jersey, yo creo que ahí pueden estar los tres leones. Bueno, vamos a esperar. Ya después, Memo, ya en mucho tiempo después te hablaré nuevamente cuando ya estemos más cerca del Mundial, a ver si podemos cuadrar agendas, ¿no? Y podemos Sí, hablar nuevamente de cómo va a llegar Inglaterra, porque las cosas de aquella pueden cambiar de manera sustancial. Repito, gracias por pasarte, gracias por estar y por venir a hablar de fútbol en mi canal, que siempre es divertido y muy entretenido hablar con gente que sabe de fútbol y que obviamente le gusta charlar e intenta perfilarlo de la manera que nos gusta a nosotros. un placer como siempre, Javi, muchas gracias por la invitación. Compartimos el gusto por el fútbol europeo, por el fútbol inglés y bueno, estas charlas siempre nos suman. Espero que le haya gustado a toda la gente en el canal.